Pues nada, vamos a pasar al siguiente tema, que en realidad vamos a seguir un poco con el mismo tema, y es Rubén Gisbert ha tenido una entrevista en Destellos, ¿cómo se llama? Destellos. ¿Qué tiene que pasar? Destellos de sabiduría. Vamos a poner un poco en antecedentes a la gente. Rubén Gisbert es una de las personas que ha estado durante muchos años llamando a la abstención, llamando al no voto para deslegitimar el sistema y provocar una ruptura democrática, digamos, una ruptura para la democracia, para buscar la democracia. Entonces, el principio que buscaban era, en España no tenemos una democracia porque no hay ni separación de poderes, esto es lo que dice él, no lo que digo yo opino distinto, pero en España no hay una democracia porque no hay separación de poderes y no hay una representación real de los ciudadanos, es decir, tú votas a listas de partidos, no a personas. Y entonces, como no existen esas dos cosas, necesitamos romper con lo que hay, hacer un periodo de libertad constituyente, establecer una constitución que aprobemos realmente los ciudadanos, y esa constitución, para que sea una democracia, lo que tiene que hacer es implementar la separación entre ejecutivo y legislativo y hacer diputados de distrito, que es repartir España en 350 distritos, y que cada distrito pueda elegir a una persona en cada uno de esos distritos directamente sin tener que pasar por una lista de partidos, ¿vale? Entonces, últimamente, Robert Gisbert ya ha manifestado que se ha planteado montar un partido político y presentarse a las elecciones. Y hasta ahora no lo había explicado tan bien como lo ha explicado en esta entrevista. Y creo que puede ser interesante a ese nivel para entender un poco lo que busca. Y yo, en mi opinión, en mi caso, diré por qué esto no puede funcionar. Dime, Manolo. Nada, por aclarar algo más, Rubén Gisbert, aparte de lo que tú has dicho, que es todo vero, Rubén Gisbert también ha estado los 4 primeros o 5 primeros años que ha estado en las redes sociales, digamos, intentando hacer una labor de educación a la ciudadanía, de comprensión para la vamos, ¿cómo podríamos decirlo? Con las ideas o el catálogo de Trevijanista, ¿no? Con las ideas de Trevijano, que es que, digamos, pues eso, y llevar a cabo la fundación de la Junta Democrática, etcétera, 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 y todo ese desarrollo, que ya no pertenece. Pero lo que quiero decir es que esa labor divulgativa, yo estoy aquí gracias a esa labor divulgativa que entiendo que es muy importante para que todo el mundo sepa cuáles son las reglas del juego. Como él dice, hay que conocer el ajedrez para luego jugar a ella y las circunstancias que se dan, irlas solventando. Entonces, bueno, esa labor divulgativa es muy importante la que ha hecho él y es verdad que, como tú dices, abogaba por una reforma, digo, perdón, por un cambio total y ahora parece que es reformista, se ha cambiado la cosa. Pero bueno, esa Bueno, lo explica introducción aquí. No es por completo. exactamente, no es exactamente así. Lo explica aquí y lo vamos a ver. Eh, Antonio García Trevijano era el que planteó estas ideas de que una democracia solo es democracia si tiene separación de poderes y representación por diputado de distrito. Eh, eh, en mi opinión está mal. Es un planteamiento equivocado. Pero ese era el planteamiento. En lo que yo sí estoy de acuerdo es que lo que tenemos es un sistema de partidos. Es decir, al final se presentan unas listas de partidos, la gente tiene que votar a listas de partidos y al final lo que salen son partidos. Y los que reciben subvenciones son esos partidos y los que eligen quién van en las listas son las cabezas de esos partidos. Y entonces al final lo que tienes es que el poder absoluto del... Bueno, y además, como no hay separación de poderes, y en eso también estoy de acuerdo, el legislativo elige al ejecutivo, con lo cual esas cabezas de partido tienen poder casi absoluto. O sea, al final se están repartiendo todo el poder entre 4 o 5 personas. Y ahora se puede ver claramente. Y esas 5 personas son en este caso, pues Sánchez, obviamente, pero también está Puigdemont, que tiene un poder relativo dentro de esas 4 o 5 personas que hay, y son esas 4 o 5 personas las que deciden lo que les da la gana y hay que hacerlo. Y entonces, pues obviamente eso no es una democracia. Y eso, si No es un el, estado de partidos, es un estado de que partidos. además que no sé si muchos países tienen esto así.
En mi opinión, todos. Pero es que en mi opinión, hasta... ¿No? Por ejemplo, Argentina se elige al presidente, ¿no? O Sí, pero eso es, sea, una eso es cosa para es la elección del Ejecutivo. Entonces eliges directamente por separado al Ejecutivo y al Legislativo. Aquí en España elegimos al Legislativo y el Legislativo, como se supone que es representación de los españoles, pues elige por eso, él mismo al vale. presidente. Sí, Ujú. sí, eso es parte de la... que no hay separación de poderes en España. Eso es parte, en parte. ¿Vale? Sí es cierto que, bueno, podríamos discutir sobre esto mucho, pero bueno, no. Hay una cierta separación, pero no hay una separación de verdad. A mí me gusta el sistema suizo en el que la separación de poderes está en que los ciudadanos no sueltan nunca el poder del legislativo. Entonces el poder legislativo lo tienen los ciudadanos y el poder ejecutivo lo tienen los políticos. Entonces, pero bueno, ese es otro tema. Vamos a ver lo que comenta aquí en Destellos de Sabiduría en YouTube, que os recuerdo que debéis comentar y darle al like para que las visitas siempre funcionen mejor y estas cosas. En YouTube dejaremos el enlace a la entrevista completa, por si alguien se la quiere ver. Pero vamos, el segmento que queríamos comentar es muy cortito, es de 2 minutos. Pues yo creo que, por eso lo que está diciendo, creo que para conseguir esa hegemonía cultural en una sociedad como esta, tienes que cocer la rana lo más lento posible. Es decir, yo cuando empecé la divulgación... Cuando habla de hegemonía cultural, lo que quiere decir es que para conseguir lo que él quiere, tiene que conseguir que todo el mundo quiera lo mismo que él quiere, y entonces ya como todo el mundo quiere lo mismo que él, entonces pues será más fácil cambiarlo, ¿vale? Eso es lo que dice. Que es otra cosa que a mí tampoco me convence nada en Bueno, absoluto. luego lo discutimos, no es exactamente eso. Dilo, dilo. Bueno, él entiende, no, quiere decir explicar cómo funcionan las reglas del juego. La hegemonía cultural significa que la gente salga de la estupidez y de la incultura y de No. la tal para que no para meter en la cabeza su propia idea. Yo creo que no va así, ¿eh? Yo creo que no los. Hegemonía cultural quiere decir literalmente que la mayoría de la gente tenga esa opinión concreta, ¿vale? Tenga esa cultura concreta, ¿vale? Que esa cultura sea la imperante, ¿vale? Ahora mismo, quien tiene una hegemonía cultural son los partidos políticos. Entonces, la hegemonía cultural que tienen los partidos políticos hace que el 70% de la gente vote a los partidos políticos. Entonces, existe esa hegemonía cultural. Lo que busca Rubén Gisbert es cambiar esa hegemonía cultural primero, conseguir que todo el mundo cambie de idea respecto de lo que hay ahora, y entonces sería más fácil conseguir lo otro. La hegemonía cultural llevaría a una ruptura y esa ruptura llevaría a implementar desde cero la hegemonía cultural, el planteamiento que está como hegemonía cultural, que está más extendido en la población. Y ese es el planteamiento que se hace, no Rubén Gisbert, don Antonio García Trevijano, ¿vale? Entonces, don Antonio García Trevijano decía que él No, no lo es que si tú veía. quieres cambiar las cosas, tienes que cambiar. Tienes que cambiar el precio de la gente. No hablo de ideas. Es que yo no hablo de ideas, quiero decir, para poder cambiar el sistema hay que conocer el sistema, cómo funciona, para poder decirnos, tenemos esto no funciona y queremos cambiarlo a esto, que puede funcionar mejor. Pero esto tenemos que elegirlo entre todos. Él no está Sí, pero... concretando que tenemos que elegir una cosa concreta, sino que hay que cambiar de una cosa a otra. Esa es la hegemonía que él quiere. Bueno, puede ser que lo que quiera decir Llámalo es que cultural, la hegemonía claro, es cultural que es claro, explicar... es el aglutinamiento de gente que entienda que el sistema no funciona de esta manera y que quiere cambiarlo a otra. Que la Constitución del 78 que se formó, por eso explica también y habla con la gente y tal, quiere romper eso que se ha creado, que es harto difícil, y cambiarlo para que haya ese régimen constitutivo, libertad constituyente y tal, pero la libertad constituyente la haremos entre todos, Ya, no es la que nos diga él. pero la idea, y esto lo decían los dos, esto don Antonio ¿Sí? y Y Rubén, los él, dos sí, lo sí, decían sí, igual, que no lo niega. tienes que conseguir ese hegemonio cultural antes de producirse esa ruptura, porque si no puede venirte, yo qué sé, Podemos o cualquiera, y aprovechar ese proceso de cambio para instaurar una constitución que no tenga absolutamente nada y que hable de la identidad de las personas y de, ¿sabes?
que hable de temas Vale, totalmente tira 5 distintos. segundos para atrás para cogerlo y seguimos que hable. Vamos. Yo cuando empecé la divulgación y mi acción política y mi convencimiento es convencer a la gente de que necesitamos romper con lo que hay, ¿no? Eso es el punto clave, porque es lo que te da una serie de garantías. ¿Cuál es el problema? Que eso choca directamente con una sociedad que no quiere enfrentarse a esa realidad y quiere hacer todo lo que hemos dicho. Entonces realmente me doy cuenta que mi objetivo no es... o sea, mi objetivo es ese, pero el camino no puede ser directamente ofrecer la ruptura y un abismo. Porque hay mucha gente que ya no va a asimilar que necesita ese cambio. Tú necesitas, en primer término, que la gente asimile que necesita ese cambio, es decir, conseguir esa hegemonía cultural. Por lo tanto, tienes que intentar generar el mínimo rechazo posible. Eso me ha llevado a dar el punto de decir, bueno, está bien que esté la vía de la ruptura, que es la fundamental, pero quiero ofrecer también la vía de la reforma. Es decir, una vía en la cual des las máximas garantías, con todos los puntos trazados, con todo lo más, digamos, equilibradamente, claramente y estáticamente posible, le puedas ofrecer a quien te quiere escuchar que no hay, digamos, momentos donde se pueda producir algo inesperado o un abismo, ¿no? De incertidumbre y tal. ¿Para qué? Para que esa persona, en primer término, asimile psicológicamente que necesita cambiar las cosas a lo que tú le estás diciendo. Y que ya vea un camino para accionar. Si esa persona ve un camino para accionar, ya está dentro de esa hegemonía cultural. En cambio, si yo te digo, en España no hay democracia, ¿vale? ¿Por qué? No es verdad, tal. Bueno, llegamos al punto en el que te enseño, te explico, ves que en España no hay democracia. Te enseño, te explico. La verdad, Sí, 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 es que, la verdad, pero no la hay. Él lo explica a su manera. Pues tú has llegado a tu conclusión que no hay democracia porque has estudiado a este, ¿cómo se llama este chaval? Este abogado de Suiza, David. Daniel Ordaz. Daniel Ordaz, joder, que siempre digo David, Daniel Ordaz, ¿vale? Tú a lo mejor has leído su libro y muy No, interesante y tal, no sé qué, pero yo he aprendido con él y a mí me parece que no hay democracia realmente. no, yo a Daniel Ordaz le conocí bastante después. Y de hecho, Bueno, no me he leído su libro. Pero bueno, pero bueno, le he vale, escuchado vale. cosas que ha dicho. Venga, vamos a acabar esto. Bueno, sí, sí. Pero te enseño un camino que te asusta. Todo lo que le has explicado se cae. Y pierde el interés. Entonces se queda otra vez en la mentira de no, prefiero votar a este que es el menos malo. Esa es la razón por la cual yo he querido accionar por la... Vale, qué es lo que cuenta aquí? Bueno, Aquí aquí. cuenta Ah, perdón. que cuando propone el paso de la ruptura, que cuando explica que el cambio que él busca lo busca a través de la ruptura, la gente le dice, no, no, yo eso no lo quiero. ¿Vale? Entonces, lo que es, de hecho, lo que dice es que la gente se asusta y lo que quiere es explicarlo. Y entonces ahora va a montar un partido que yo no tengo muy claro que quiera ir por la reforma. Pero lo que sí quiere es aparentar que va por la reforma. Porque él ¿Qué sigue quieres decir? diciendo. Él, a ver cómo lo digo. Para que no suene mal. Sí, Básicamente, y me voy a usa tener a presuntamente. tener a lo que ha dicho. Lo que ha dicho es. Si yo le digo a la gente que lo que busco es la ruptura, la gente se asusta. Entonces, voy a decirle a la gente que no quiero la ruptura. Que quiero otra cosa. Claro, pero es que evidentemente de esto se ha dado cuenta cuando él llevaba a pies juntillas la... Pero es que, o sea, él sigue pensando que el camino es la ruptura. De hecho, él No, dice, no, 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 no. sí, 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 No, sí, sí, sí. no, no. De Creo hecho, él que... dice, él sigue diciendo que el mejor camino es la abstención. Pero si hay alguien que quiera votar, entonces yo le voy a dar a esas personas que quieren votar, les voy a dar una alternativa. Decir, bueno, está bien que esté la vía de la ruptura, que es la fundamental, pero quiero ofrecer también la vía de la reforma. Pero él lo dice, que además
Y ya Mira, entramos yo creo, en la discusión sobre el fondo. Yo creo que es un error. Porque al final él está diciendo dos mensajes que son contradictorios. Entonces, la gente que le siga a él se va a dividir en dos grupos. Lo cual ya es malo. ¿Vale? Porque lo que necesitas es fuerza. Y esa fuerza es con unión. ¿Vale? Ya estás dividiendo en dos. Una mitad lo que va a hacer es abstenerse porque es lo que él está diciendo. Y otra mitad es votará a su partido porque es la alternativa que está ofreciendo a abstenerse que no funciona. ¿Vale? mm, Pero al estar dividiendo a su propia gente, se está limitando a sí mismo las posibilidades de éxito. pero vamos a ver. Quien haya seguido un poco a este chico, eh, él ha empezado a pies juntillas con el tema trevijanista, es que no sé cómo llamarlo, como la idea trevijanista, como la, eh, y lo ha llevado a pies juntillas. Y con eso ha inicializado, pues enseñar a los demás la cultura, no sé cuánto, la hegemonía cultural de las ideas de Trevijano. Pero él, yo creo que se ha dado cuenta a día de hoy que es imposible, que va a tardar 50 años en mentalizar a conseguir esa hegemonía cultural que estamos hablando. Entonces, él tiene que un poco dejar un poco a un lado la idea trevijanista y, aunque sigue siendo su motor, su idea primigenia y a dónde quiere llegar, pero tiene que utilizar otra manera de hacerlo. Por ese abismo, porque la gente de la Junta Democrática en concreto, que lo ha seguido y que había 10 o 15.000, que no creo que era ni la mitad, ni la mitad de la mitad, pero bueno, es una creencia mía personal, eh, ve que el único camino es hacer un partido político, igual que lo ha hecho Alvise Pérez u otros, que la gente pueda votarle denostando la idea de cómo lograrlo de Trevijano, pero al final conseguir el fin, que puede ser la ruptura. Yo creo que al final se va a conformar con una reforma, es decir, una reforma integral de la Constitución, dejando ciertas cosas eh, hechas como están y cambiando muchas otras, que son los cambios más gordos que se necesitan. De hecho, David Ordaz también ve que Daniel, esa es la única manera. Daniel, Daniel. Daniel, Daniel Ordaz, piensa igualmente que no es necesario dinamitar la Constitución desde el año 78, que solo se debe hacer en guerras civilistas, etcétera, etcétera, sino que se puede reformar profundamente, sesudamente y continuar. Yo ahí creo que él sigue empeñado en la ruptura. Y yo creo que lo que busca, y de hecho lo ha explicado alguna vez, lo que busca es forzar una situación de bloqueo como la que se ha producido en esta legislatura con, con Puigdemont. Pero es que como todavía no lo ha explicado y como todavía no ha montado el partido y todavía no ha presentado lo que quiere, yo veo Ni lo deja muchísimas claro lagunas. porque está poco a poco, porque yo creo que después de la cagada de lo del barro, pues no, no está, está vendiendo un poco la moto sí, yo creo No, que ahora mismo no está en una no, posición, ¿no? no creo que tenga nada que ver y yo creo que ese tema ya está pasado. Ha seguido aumentando de seguidores en su canal, con lo cual yo creo que ese tema está pasado ya, afortunadamente. Que creo que es una cosa que se sacó absolutamente de contexto y que era una chorrada al final. Em, y yo creo que eso ya está pasado. El cambio ya lo había propuesto antes, ¿vale? De hecho, dejó la Junta Democrática precisamente porque desde la Junta Democrática siempre había defendido la abstención y no quería que arrastrar a la Junta Democrática a ese planteamiento nuevo que estaba haciendo, ese cambio de planteamiento. Pero él lo que ha dicho públicamente es que el camino sigue siendo la abstención, ¿eh? Y entonces el camino de la abstención es la ruptura. Y aquí me gustaría introducir el tema de escaños en Bueno, blanco. Yo siempre he dicho que este camino nuevo que ha tomado Rubén eh, es un salto mortal con tirabuzón muy difícil de aceptar por toda la gente por la que le ha estado siguiendo y por la gente que le ha estado cuestionando, ¿vale? En ambos casos, lo que está planteando es un cambio de estrategia radical. A mí me llamó corrupto moral por presentarme a las elecciones. Entonces, yo, según mi moral, según mi planteamiento, yo no soy un corrupto moral.
Pero Rubén, según su propio planteamiento, ahora lo que se está convirtiendo es en un corrupto moral, porque se está presentando a las elecciones. Y dice, bueno, pero es que es un partido que no recibe subvenciones y se financia con las cuotas de sus afiliados, exactamente igual que Escaños en Blanco. Con lo cual, y de hecho Escaños en Blanco ya ha tenido representación y ya ha renunciado a subvenciones y ya ha renunciado a bonificaciones económicas. Yo creo que el camino que tenía que haber seguido Rubén era desde la Junta Democrática, y de hecho lo tenía que haber planteado dentro de la Junta Democrática, y de hecho hay mucha gente de la Junta Democrática que está en contacto con Escaños en Blanco y que tiene un pie en la Junta Democrática y otro pie en Escaños en Blanco, lo que tenía que haber dicho es, no hay que votar. Pero si alguien tiene la necesidad de votar, que vote a Escaños en Blanco. Porque hasta ahora lo único que ha hecho de la Junta Democrática es desprestigiar a Escaños en Blanco. Vamos, y quien Mira, dice la Junta quiere decir él. Dime. te corto. Es que tú estás. Vamos a ver, tú has madurado, tú no eres la misma persona que cuando tenías 25 años, Miguel. Y quiero decir, en esta maduración, él se ha tirado a la piscina con unas ideas fijas y no, sí, y lo de la perilla lo llevo fatal. Pero bueno, si tu mujer te deja, a mí, plin. Quiero decir, él ha tenido una evolución y ha visto que cerrarse en la idea trevisanista al 100% era un error, es que estaba vendido. Entonces, pero en aquel momento, lo que te ha dicho a ti el enfrentamiento, si no ha habido, que no creo que hubiera un enfrentamiento, simplemente ha dicho, oye, mi idea moral es esta y hay que lograrlo a cabo con esto. Ahora, si le preguntaras y tuvierais un debate privado, porque yo creo que público diría, ahora piensas esto y atrás no, y él te diría, tienes toda la razón, Miguel. Pero ahora mismo, con el paso del tiempo, con la situación que ha pasado. Entonces yo creo que ahora se ha adaptado a las circunstancias y ve como manera jurídica de partido el poder participar, aunque le joda y aunque tenga que renunciar a esas ideas primigenias de trevijanistas por participar en la farsa, pero al final lo va a conseguir antes y va a poder hacer lo que sea que haga. Porque como ha dicho, que nadie, no has, si has visto la entrevista entera, es una partida de ajedrez y no puede adelantar qué va a hacer al final. Lo que sí que plantea, cosa que, y ahora viene una cosa que quiero que me contestes, el abismo que te comentaba José CB, el abismo que plantea Escaños en Blanco, él no quiere, él quiere dejarlo resuelto para poder ser que la gente se vaya. Un fallo yo creo que tiene Escaños en Blanco es que ese abismo que plantea el hecho de dejar 10, 15, 20 escaños en blanco es lo que le preocupa a mucha gente. Y eso él sí que lo ha visto y quiere poner solución a eso, aunque luego el fin sea otro, porque Albizu Pérez iba a revolucionar la política y su fin final era otro. Y Pablo Iglesias iba a revolucionar la política y el fin era otro. Y dándole un poco de bola a Jordi Pedragosa, eh, Pucci iba a hacer una cosa cuando eso, la República Catalana, luego ha sido otra cosa. De hecho, Puigdemont lo que dijo es que si no salía elegido como presidente de Cataluña, dejaba la política. Y ahí sigue. Curioso. También el Eh, artista este que está en el Congreso de los Diputados, sí, el pero otro que iba. está sacando todo lo que quiere de Sánchez y Sánchez se deja. Entonces, pues no llega Ese es el bien. juego político. Quiere decir Sí, que un sí. político o con un Pero escaño o dos es que escaños pueda. la ventaja de Escaños en Blanco es que, por un lado, no existe ese abismo del que hablaba José CB y yo se lo intenté explicar a él. Y te lo explico a ti ahora. No existe. Vale, Tú estás dejando unos escaños vacíos, pero no estás paralizando el Congreso ni nada por el estilo, ¿vale? Incluso en la situación extrema en la que se sacaran 176 escaños, habría un gobierno en funciones, ¿vale? Como lo hubo cuando hubo que repetir elecciones en el 2019 y en el 2015, ¿vale? Que hubo que repetir elecciones y decías, no hay nadie en el poder, ¿no? Está el gobierno en funciones. Y en ese caso seguiría estando el gobierno en funciones. Con lo cual, abismo no hay ninguno. De hecho, una de las cosas que yo siempre he dicho es que en el caso de Escaños el Blanco, el camino a seguir para la ruptura es el mismo que se sigue para la reforma. Y lo explico. Si tú lo que buscas es una reforma y no tienes, o sea, si tú lo que buscas es un cambio para conseguir una democracia real
y tú no tienes la hegemonía cultural, lo que tienes que hacer es conseguir esa hegemonía cultural. Y para conseguirla tienes que empezar a visibilizar que hay un rechazo a lo que hay. Y la forma de visibilizarlo puede ser, y yo creo que es la mejor, dejando escaños vacíos. ¿Vale? Entonces, tú empiezas a dejar escaños vacíos y empiezas a reclamar los cambios necesarios. En mi opinión, el sistema participativo suizo; en la opinión de Rubén Gisbert, el sistema, la democracia formal. Separación de poderes y representación. Si durante ese proceso empieza a haber cada vez mayor hegemonía cultural y más escaños vacíos, el poder establecido, digamos, o los políticos que hay en el poder llegan a la conclusión de que para seguir ahí, para seguir en el poder, aunque tengan menos poder y pierdan poder, tienen que pasar por el aro de una reforma, a lo mejor ellos mismos hacen la reforma de la separación de poderes y de la representación. O a lo mejor hacen una y luego se sigue presionando para que consigan la otra. Ahora te dejo. Baja la mano. Pero si esa reforma no se produce, seguirá habiendo una visibilización, seguirá habiendo una difusión de las ideas que lleven a una hegemonía cultural que al final acabe en ruptura. ¿Vale? Entonces, el camino que estás siguiendo en ambos casos es el mismo, y es la enorme ventaja de Escaños en Blanco. Pero lo que está proponiendo Rubén es entrar en el juego político. Y el problema es que sabemos que no funciona eso. Lo sabemos por Podemos, lo sabemos por Alvise, lo sabemos por Ciudadanos, lo sabemos por UPyD, lo sabemos por todo el mundo. Estamos de acuerdo. Entonces, y aparte está la división que está haciendo entre sus seguidores. Entonces, yo creo que el primer paso debería haber sido ese, de dejar escaños, o sea, de apoyar a Escaños en Blanco. Y a lo mejor, o sea, eso además le puede servir para medir las fuerzas que tiene sin necesidad de quemarse. Porque en el momento en el que se presentan las elecciones y no gane un escaño, Rubén Gisbert desaparece. En el momento en que no consiga un escaño, si se presenta con un partido, desaparece. Entonces, apoyar a Escaños en Blanco le puede servir para medir las fuerzas. Empieza, si en el momento en que se saque un escaño, o que se saquen dos, o que se vea que hay una fuerza, una inercia, entonces en ese momento ya puede plantear lo que está intentando plantear ahora, o la idea que tiene en mente. Y la puede elaborar muchísimo más. Lo que puede decir es, mira, escaños en blanco está muy bien, dejar escaños vacíos es una herramienta muy poderosa, pero no es suficiente. Porque si lo que queremos es que se sepa o que haya una reforma por la democracia formal, lo que tenemos que hacer es ocupar los escaños. O bien decirlo claramente. Entonces, en esa situación lo que podía hacer, y ese sería el siguiente paso, sería: nos presentamos con un partido que no va a tomar posesión del escaño, salvo que tomar posesión del escaño nos permita aprobar uno de los cambios o todos los cambios que reclamamos. ¿Vale? Sí, pero estás hablando, a ver, te voy a poner un aprieto, ¿vale? Y me gusta ponerte un aprieto Por porque es favor. que, joder, muchas veces pienso como personas que están fuera del partido y no nos conocen. Eh, él habla de puntos concretos y seguir un trazado de puntos que tú puedes explicar. Esto es más sencillo para la gente que dice, joder, no conozco la política, pero este tío me dice, va a pasar esto si me votas, vamos a poder hacer esto, vamos a inicializar lo que sea, esto, y al cambiar, yo qué sé, la ley electoral, por ejemplo, por ponerte un ejemplo de un primer inicio, ¿no? El primer inicio que se va a hacer, ley electoral. Un cambio para que la gente sea más democrática, etcétera, etcétera. Si promete todo eso, es seguir una serie de puntos. Otra cosa es que el sistema o los partidos le permitan, que es lo que tú estás diciendo, cosa que es muy probable que pase. Si forma parte del sistema, al final se va a corromper. O es posible que se corrompa, o es posible que le falle más que si fuera con escaños en blanco. Vale, pues lo que quiero decir es que tú no estás dando un punto por un punto, estás dando por supuesto una serie de cosas que van a ocurrir, pero no tenemos constancia que se vayan a ocurrir, porque la política tú ya sabes que son cambios. Y esto es lo que te quería decir José CB en esto, y él tiene claro, porque él ha estudiado mucho y estará en contacto con gente más importante a la hora de hacer el partido, con gente que conoce pues, la sociedad y cómo funciona y Rubén cuáles dice, son los sí. medios y cuál no.
Vale. Entonces, yo creo que él, si lleva un trazado de puntos, le será más fácil conseguir lo que él quiere. Y Escaños en Blanco, el abismo o el vacío que te estoy diciendo, no está creado todavía. No quiere decirse que con el latir del paso del tiempo se estructure todo y existan esos partidos que nos apoyen y que nos lleven a que seguramente ocurra. Y en eso confío, pero es un tema de confianza ciega o de Pero fe. yo te estoy hablando desde el punto de vista de Rubén. Es decir, yo ya te he trazado el camino, ¿vale? O sea, lo primero que dice, y aquí también entra, lo que digas y lo que no digas, entra en la partida de ajedrez, ¿vale? En lo que quieres decir y lo que no quieres decir. Pero la partida que yo planteo es, primer paso, o sea, primero, no quedarte vendido absolutamente diciendo la cosa contraria, radicalmente contraria a la que habías defendido hasta ese momento. El cambio que yo creo que debería hacer es más progresivo, ¿vale? Es decir, apoyar inicialmente a Escaños en Blanco, luego le va a permitir defender a un partido que él dice que además no quiere ir en las listas, cosa que me parece inteligente por su parte, que va a impulsar a otros, cosa que me parece Sí. peligrosa, porque al final lo que está haciendo es confiar en que otros no le van a traicionar. Y, y en este camino, eh, en el caso de Escaños en Blanco, sería, primero apoyó Escaños en Blanco, después creó una iniciativa que deje escaños vacíos, pero pueda tomar posesión para realizar cambios, y luego ya verá en función de lo que se puede hacer y lo que no, y lo que hay. Pero si él inicialmente apoya escaños en blanco y escaños en blanco no tiene éxito, él no se ha quemado. El que se ha quemado, bueno, que tampoco se Pero ha que eso quemado ya no porque no está en tiene esas, éxito. Miguel. Estás Que ya, que planteando ya, una que ya, cosa que que ya. él ya Que no ya, que está en ya. eso. Hombre, Eso ya, tiene que ser pero Alfaro o una agrupación pues te digo Junta Democrática porque es la que se me ocurre ahora mismo, pero puede pero haber 1000 asociaciones que estarían dispuestas a promover, o sea, sería un conjunto de asociaciones y que nosotros fuéramos un poco el pico de lanza de esas asociaciones para, oye, vamos a provocar esto para luego tener nuestra que sí, que sí, 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 reivindicación. sí. Si eso está claro, pero Reivindicaciones. lo que yo digo es, yo le estoy poniendo pegas al camino que ha elegido Rubén Gisbert, ¿vale? Y sé que ya lo ha elegido, ya sé que ha pasado ya esa fase y ya está. Yo lo que digo es que estratégicamente ese camino hubiera sido mejor para él. Sobre todo para él, además, y cuando Lo digo dices para a él, toro pasado. lo Lo dices digo. a toro pasado y no lo has llamado para advertírselo antes. No, sí que le he llamado. Yo llevo intentando hablar con Rubén. Yo estuve intentando hablar, ya Para no lo advertirle intento. del camino del mal. No, para hablar de estas cosas y dar ideas distintas y darle enfoques distintos. Porque me da la sensación de que está en un entorno de cámara de eco en el que todo el mundo le dice lo que quiere oír. Y el problema del camino que ha tomado es el mismo problema que el de Alvise y que el de Roberto Vaquero. Que si no consigues meterte, pues no has conseguido nada. Y si consigues meterte, te vas a acabar corrompiendo. Yo creo que lo Entonces, va a por hacer eso poco te a digo poco y a lo mejor te vas a sorprender. Creo que lo va a hacer. Yo confío que este chaval pueda crear una ruptura, pueda crear, abrir una puerta, pueda crear una grieta, pueda hacer algo y yo creo que este chico está ahí para hacer algo. No sé si a lo mejor lo hará como tú crees que lo tienes visionado. Yo creo que va a ir jugando, si es listo, va a ir jugando utilizando todos los escalones que él puede utilizar. Y un día dirá una cosa y otra. Porque es que al final jugar a la política es un poco eso. El que quiera tener la moralidad de no, este es mi camino y es rectilíneo. Y no nos vamos a salir de aquí. El que vaya así en política está muerto. Tiene que ir un poco jugando con las opciones que, igual que nosotros, joder, si es que no nos vamos a engañar a nadie. Nosotros, si un día tenemos que estar apoyados por una asociación en un momento dado, por ahí LP, con gente de Valencia y tal, o otro día hacemos una cosa en Galicia porque esto nos reporte más, pues joder, pues habrá que hacer cosas de estas, o en Cataluña o donde toque. Y serán opciones fuera parte o gestiones que haga el partido para poder tener más visualización en lo que sea. sí, pero De hecho, ya hay un incluso, debate en meternos con una cosa con otra y participar o no en el propio partido, si meternos con una cosa o no. no, no sé a qué te refieres. Pero Quiero decir, lo que te al digo, texto de la la base, ILP o cosas que se plantean, quiero decir, sí, pero eso es al que margen. no, Esos son sí, acciones que además acciones. siempre,
acciones que siempre ha hecho Escaños en Blanco. O sea, Escaños en Blanco ya ha presentado propuestas de Ujú. modificación de la ley electoral en Cataluña, en Madrid, en muchos sitios, en el Congreso de los Diputados, ¿vale? Eso no tiene nada que ver. La esencia de Escaños en Blanco ha sido siempre la misma. Y es que el voto en blanco es el que tiene que estar representado. Y es el que tendría que dejar escaños vacíos. Y no lo hace. ¿Vale? Entonces, la esencia de Escaños en Blanco es esa y Escaños en Blanco no la ha cambiado. O sea, te digo, el salto mortal es tan gordo como si de pronto Escaños en Blanco dijera, no, no, pues ahora vamos a tomar posesión del escaño. Entonces, ahí lo que estás haciendo es confundir a la gente. Y si ya te quedas en mitad de camino y dices, sí, vamos, pero yo creo que es mejor no tomar posesión del escaño, pero sí que vamos a tomar posesión. Y entonces estás confundiendo a la gente y te estás complicando la vida a ti mismo. Pero vamos. Pero de todas formas, supongo que este tema seguiremos hablando cuando vaya perfilando más y lo vaya comentando más. Pero bueno, aquí el caso curioso es eso, lo del abismo. Con escaños en blanco no se produce ese abismo. Entonces, y no estás participando, que es la clave. O sea, muchas veces Sí, sí. a escaños en blanco, desde la Junta Democrática o desde el movimiento abstencionario o Trevijano, decía que estábamos participando. Y la cuestión es que no. La clave es que no estás participando. Y no solamente no estás participando tú, sino que estás impidiendo que otros participen. Yo creo que si te comentaba todo esto, porque me quiero poner un poco de diablillo con los cuernos y con la cola, y plantearte esa serie de cosas que a mí se me plantean en el día a día, ¿no? Que gente que me pregunta y tiene muchísimas dudas. Pero la verdad es que todo el mundo que he conseguido una firma con él me ha dicho, es muy posible que te vote en las siguientes elecciones, porque es una cosa muy clara y muy explicada. Y yo creo que la circunstancia de Gisbert es la que le toca ahora y montará el partido. Y yo creo que está yendo muy poco a poco. Está viendo un poco porque en esta entrevista no deja claro, voy a montar un partido, voy a hacerlo de esta manera, se va a Esa, llamar de esta manera. esa es otra. Está Hubo una cosa como, que claro, no. Bueno, primero, como llegue Sánchez un día de estas y haga una sanchada y convoque elecciones la generales chanchada. de un día para otro, pues Rubén está en pañales y le ha pillado con el carrito del helado y no se puede presentar. Con lo cual, otros 4 años a esperar. Y al hilo de esto, respecto de las europeas, él dijo, yo voy a crear mi partido, pero no me voy a presentar a las europeas. Y en ese caso, ¿no es mejor que a la gente que está empeñada en votar y tal? En ese caso, ¿no era mejor que Rubén hubiera dicho, y si alguien tiene muchas ganas de votar, que vote a escaños en blanco? ¿Tanto le habría costado? Y mira, al hilo de eso, un comentario aquí de Tripichurlas. Dice, Trevijano escuchó partido político y rechazó la idea sin entenderla. Así de sencillo. Yo creo que va bastante por aquí. Lo hemos vivido todos. Contacté con Débora, la chica que perdió 3 familiares en la Dana, para ver si apoyaba la ILP en Valencia para que el voto en blanco deje escaños vacíos. Y dice, escuchó partido político y adiós. Trevijano es ser humano y la cagó como la cagan delante nuestro cientos. Respecto a lo de la ILP, al final al final va a ser una ILP con tres organizaciones. Y se va a pedir el voto en blanco representado y se va a pedir que se digitalicen las actas de las elecciones. Entonces se han metido las dos organizaciones por transparencia electoral que ya han estado trabajando en esto en el pasado. ¿Vale? Estamos afinando el documento ya para presentarlo. Está ya bastante afinado, pero bueno, como esto se hace en el tiempo libre en el que dejamos después de trabajar y después de dedicar tiempo a nuestra familia y estas cosas, pues está yendo despacio. Y además en el caso de Escaños en Blanco lo va a tener que aprobar la militancia porque cualquier cosa que firme Escaños en Blanco con otras organizaciones por estatutos tiene que pasar por la Asamblea. Pero bueno, en ese caso sí que sería bueno decirle a Débora pues que al final son tres asociaciones, no, y las otras dos asociaciones ni siquiera son partidos políticos. Pero bueno, las otras dos asociaciones son OPTE, Observatorio por la Transparencia Electoral, y era OPET, la Asociación para las Elecciones Transparentes. El tema es que lo que comentáis, Tripichura, yo estoy de acuerdo con él al 100%. El único tema es que cuando tú estás creando una filosofía, tiene que ser como una idea muy concreta y muy completa. Tú no puedes abrir
esa línea de filosofía. Trevijano lo que quiso es hacer una filosofía o tesis doctoral para que luego todos acogiéramos a eso. Evidentemente, oye, partido político y dicen no, independientemente de lo que pueda hacer bien o mal o generar a ese crecimiento. No sé si me estoy explicando muy bien. Cuando tú construyes un constructo, no puede tener fisuras, no puedes generar algo que luego pudiera tener unos agujeros donde no poder rebatir, quiero decir. Y yo creo que va por ahí el tema. Y yo creo que por ahí, por eso se ha salido Gisbert, porque no quería una cosa tan hermética, tan cerrada, tan rectilínea. Es lo que quiero deciros. Yo creo que va por ahí. Pues nada, a ver si nos encontramos en el camino en algún momento.